días, República Dominicana, pasando revista. Una TV, Canal 53, desde Santiago de los Caballeros para todo el país y el mundo. Viernes 19 del mes de agosto del año 2022. Todas las informaciones. Richard García. Buenos días, señor Bonilla y amables televidentes. Sean bienvenidos a Pasando Revista. Ya viernes, que termina la semana. Ya concluyó. Y casi concluye el mes también. Vamos rápido, señor Juan. Vamos rumbo al mes 9. Ya en un par de días estaremos en Navidad. En Navidad. Bueno, ya iniciamos. Muchas informaciones, Juan. Muy lamentable el hecho de nuestra amiga Miriam. Con frecuencia he analizado en varios seminarios, talleres, conversatorios, nosotros analizamos el impacto de la noticia trágica en el estado emocional de las personas. ¿Ah? Un tema interesantísimo. Pero casi nunca analizamos el impacto negativo, el impacto emocional de las noticias trágicas entre nosotros. Es decir, cómo me afecta a mí una noticia trágica y me veo obligado a estar con todos ustedes en el aire. Exacto. Eso se ha analizado mucho fundamentalmente para locutores de noticias que viven un estado emocional en el que la redacción le entrega 15 noticias trágicas y a lo mejor 5 o 6 divertidas, alegres. Entonces tú tienes un cambio permanente, ¿verdad que sí? Un cambio, como un cambio emocional. Entonces, uno tiene que estar en el aire con tragedias que le impactan individualmente, pero no solo que uno tiene que estar en el aire, sino que tener buen talante. Porque como decía don Rafael Herrera, el histórico director del periódico El Listín Diario, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, el Listín no puede llegar a sus casas con una primera plana sangrienta. No, imposible. Porque te dañó el día. Sí. Entonces, ha habido una tragedia aquí en Santiago que nos ha afectado a todos, pero mi deber es estar aquí trabajando. Es esta terrible situación que se presenta con nuestra amiga, con nuestra hermana Miriam Cruz, periodista, compositora, una mujer emprendedora. Su hijo, Imanol, fue atropellado en la entrada a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Un joven deportista, beisbolista, pertenecía a la Academia de Béisbol de Mícalo Bermúdez. Ahora en septiembre cumplía 17 años. Hijo único de Miriam Cruz. Madre soltera. Ahí está la foto en pantalla. Un muchacho con excelentes condiciones como deportista. E incluso hay muchos cronistas deportivos que dicen que ya él estaba protegido por un equipo de grandes ligas. Como son menores de edad, los equipos de grandes ligas lo protegen. Y cuando entonces cumplen la edad de firma, proceden. Pero primero, al ver el talento que tiene, entonces lo protegen. Entonces, Imanol, murió en el hospital José María Cabral Ibáez, luego de ser atropellado. Arrollado, el Juan. sistema 911 tiene un protocolo extraño, raro, y es que si se produce un accidente de tránsito y no hay un familiar, cuando el 911 llega y está trabajando, está asumiendo el control de la persona afectada, es a un hospital que se le lleva. Fíjese que ese accidente ocurrió a 2 esquinas del Homs, del Hospital Metropolitano de Santiago, Homs. 8:47. Porque fue frente al Banco Central, ahí en la entrada. Entonces,
a una esquina tú estás, Dos pero esquinas. el sistema 911 exige eso. Por ejemplo, cuando el hijo mío tuvo el accidente en la Juan Pablo Duarte, es a una esquina de la Unión Médica, Ajá. pero y León Cabonilla llega rápido al accidente porque se expandió la información y el 911 estaba ahí. Estaba ya. ahí, sí, Y ya entonces Ilón, ¿qué le dice? Clínica Corominas, esa es la clínica de nosotros. Y por eso lo llevan a la clínica Corominas. Sí. Por el contrario, si no hay un familiar, no importa la distancia a la que esté el hospital, Sí. y le pasan por el frente a muchísimas clínicas, Ajá. pero el protocolo es ese. Pero ese Entonces, protocolo hay que revisarlo, Juan. ya anoche el señor Eduardo Enrique Guzmán, que en un Porsche Un Porsche. fue el que atropelló a Imanol. Entonces anoche él fue a la casa del conductor, aquí a la 16 de agosto, y se entregó porque es inexplicable. Él lo atropelló y salió huyendo. Salió huyendo. Posiblemente si él lo socorre, si él lo auxilia, Que debió, como usted pone, Juan, posiblemente estaba hubiese sido una situación diferente. a dos Entonces, esquinas. dice la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre de GESET que, como escribe la policía, respetuosamente, así es que escribe la policía, informo a este superior despacho que siendo aproximadamente las 9:30, las 6:32 minutos, Sí. fue conducido por el sargento Peña Francisco de la DGC desde la casa del conductor de Santiago a este centro asistencial automovilístico, el nombrado Eduardo Enrique Guzmán Valdés, cédula tal, conductor del vehículo tipo automóvil marca Porsche negro, quien a eso de las 9:30 de la mañana sostuvo un atropello con el menor de edad, Manuel Mercado Cruz. Entonces, finalmente el hombre se entregó cerca de las 7 de la noche. Desde las 9:30, cuando se produjo el accidente, andaba huyendo, Sí. o se escondió, ¿verdad que sí? Se protege. Llaman abogados, se asesoran y entonces finalmente se entregan. El cadáver de Imanol empezó a ser velado anoche, a las 7 de la noche, en la funeraria Blandino, aquí en Santiago, la 27 de febrero, ahí al lado del cementerio de la 30 de marzo. Pero ha sido un impacto terrible, la cantidad de periodistas, comunicadores, políticos anoche en la funeraria, una demostración de solidaridad. Miriam Cruz es muy querida, muy admirada en los medios de comunicación de Santiago y en la comunidad política. Y Manuel es un muchacho, era un muchacho, que desde niño hasta dormía en mi casa, porque Miriam es madre soltera, Sí. tiene una relación de familiaridad con mi casa, y entonces ella dejaba el muchacho allá hasta dormir, cuando tenía compromisos. Es decir, nosotros tenemos las relaciones directas con Miriam Cruz, entonces, por eso te digo que el impacto emocional, Claro, pero Juan. tengo que levantarme a las 5 de la mañana porque tengo un compromiso con los televidentes. Entonces, por eso te decía, hay noticias que te impactan, Por ejemplo. pero tú tienes una responsabilidad como Sí. comunicador con la cual tú tienes que cumplir. Por ejemplo, cuando me llegó la noticia alrededor de las 9 y pico, porque esa noticia corrió, yo no sé, ahí hay una nota que dice que 9:30 que fue el accidente. Yo tengo información que fue 8:47, 8:57 aproximadamente. Yo vivo cerca de ahí, de ese sector. La noticia llegó, antes de las 10 de la mañana me llegó el primer link de un diario. Yo lo veo y digo, oh Dios mío.
Yo no pongo esa noticia en mi diario digital porque son noticias muy sensibles, Juan. Son noticias que le llega al familiar. Por ejemplo, muchísima gente me criticó porque yo no puse la noticia de Orlando, porque yo noticias así, como decía el señor Bonilla, yo no inicio un día ni tampoco termino un día con noticias así. No me gusta porque es la parte sensible de la familia, donde la familia tiene que estar con su dolor. La familia se le debe de respetar. Es dolor ajeno. Entonces son cosas que es mejor obviarlo. Bueno, pues entonces tú dirás, tú dejas de hacer live. Sí, está bien, pero es mi forma. Entonces, esa noticia, como decía el señor Bonilla, no ha impactado a todos, porque era un joven. Yo, por ejemplo, he compartido pocas veces con Miriam, pero considero una persona muy afable, una persona muy colaboradora, una persona que siempre está dispuesta cuando tú la llamas, cuando se te acerca a ti. Entonces, ayer cuando estábamos aquí en el programa, alguien decía, tengo que ir a la casa a cambiarme de ropa para ir a la funeraria para cumplir con Miriam. Es decir, no pude escuchar un colega donde no decía que quería compartir con Miriam. Como ustedes ponen, señor Bonilla, es muy lamentable, la gente dice que ella está destrozada porque es su único hijo. Entonces, ahora hay que esperar el procedimiento de la justicia, ¿qué dice? Pero ya hubo una fuga y como decía el señor Bonilla, ese protocolo hay que revisarlo. Yo, por ejemplo, al lado de mi casa, en el tiempo de la pandemia, una señora se puso mala, ella estaba sola. No querían llevarla, Juan, como usted pone. No querían llevarla porque necesitaba un acompañante y ella no quería ir al hospital, como usted expone. Entonces, le dijeron a mi esposa, a cualquiera, un familiar, que si la podíamos acompañar para llevarla a la clínica. Nosotros no podíamos porque estaba en plena pandemia. Entonces ellos decidieron llevarla al hospital, como expone Juan. Pero hay que revisar ese protocolo. Los cambios son buenos porque los cambios son para mejora. Si tiene condiciones, nadie sabe, como dice Juan, tal vez el señor se había quedado parado para auxiliar y lo había llevado al home que estaba a 2 esquinas. Nadie sabe cómo estuviera, tal vez estuviera vivo, uno no sabe. Pero decidió ir a la huida y no darle los primeros auxilios. Muy mal por él. Bueno, también hay que ver esa Uno situación. conoce también la situación que se presenta con las emergencias de las clínicas. Sí. Tú puedes llevar a una persona en estado crítico y no te lo aceptan. Primero tú tienes que entregar el seguro. El seguro. Luego tú tienes que dar una garantía económica. Sí. Luego una serie de trámites. Violatorio a la ley. Uno recuerda el escándalo de los rebotes Sí, los rebotes. de pacientes. de pacientes es decir, con- que tú llevas un paciente a emergencia y lo clínica y dicen, yo no puedo atenderlo. No, eso es inhumano. Si tú no tienes un médico ahí que llame, sí, recíbalo, se te la complican, Juan. Te la complican porque te la complican. Eso es así. Pero eso es violatorio a la ley. Entonces, yo sé de lo que digo, nosotros vivamos en un desorden constantemente. Porque eso debió en ese tiempo ponerle un paro a eso. Porque es vidas. Hay un detalle en este caso de la hermana Miriam Cruz. Y es que todos, absolutamente todos, en los medios de comunicación conocían y conocen el amor con que ella crió ese muchacho, Hijo único. la entrega con que ella crió ese muchacho, Sí. la pasión con que ella vivía con ese muchacho. Es más, si él estaba a ese nivel en la práctica del béisbol, era ella. Sí. Era ella. Sí. Y vivía optimista, entusiasmada. Todos Sí. nos hablaba de Sí. cómo iba avanzando su muchacho. Es decir, Sí. y tú recibir un impacto de esa naturaleza, entonces, pues, eso es una información terrible, Sí. dramático. En una actividad en el Colegio Dominicano de Periodistas le preguntaron, yo estaba alejado y le preguntaron, ¿en qué está se dando? Está fajado en su pelota, era lo que ella decía. Vamos a llegar con Dios delante. Sí, como decía Juan, ella era muy pegada a ese niño. Es el único hijo que ella tiene. Bueno, otra información es que el Colegio de Abogados de la República Dominicana, Sí. Surún Hernández, el presidente nacional, Ese hombre va a quedar estuvo ahí. en Santiago en una rueda de prensa para denunciar, pues, o sea, entre comillas, porque eso es un cliché, que sectores poderosos están detrás de obstaculizar o que están obstaculizando la investigación
en relación al asesinato del abogado Basilio Guzmán Sí, en los cerros de Gurabo, aquí en Santiago, que fue una información que impactó también. a la sociedad dominicana porque desde que ocurrió, todos, absolutamente todos, coincidieron que se trató de un acto de sicariato. De sicario. Entonces, ha habido una preocupación de los familiares, de los abogados, de la familia y Sí. de el colegio de abogados. Eso es una situación muy difícil, difícil. porque eso es una investigación muy secreta Sí, y no es verdad que el Ministerio Público y los investigadores policiales le van a ofrecer detalles a nadie. sí. Absolutamente a nadie se le puede ofrecer detalles. Por ejemplo, hay una versión de la policía, en la policía, que dice que esa investigación está bien avanzada. Pero esta palabra nada más. ¿Usted se imagina que Lo de siempre, los Juan. investigadores, la fiscalía y los investigadores de la policía tengan que estar a Surún Hernández, Sí. al colegio de abogados, ofreciéndole detalles? Hágame un asunto. Aquí, detalles de una investigación solo se conocieron, pero de manera extremadamente discreta, cuando el intento del asesinato del abogado Jordi Veras. Ajá. Porque fue una situación en la que intervino hasta el presidente Leonel Fernández, Sí. que llamó al Procurador General de la República, llamó al jefe de la Policía Nacional, yo quiero que me aclaren eso, Sí. y lo más rápido posible. Y aparte de eso, en emergencia de la clínica Coromina, el doctor Negro Veras, ahí mismo dijo, lo mandó a matar a Adriano Román. Es decir, Sí. Tenía sí. información. Entonces, en esa investigación, Jenny Berenice Reynoso, como fiscal de Santiago, siempre se reunía con Negro Veras y le decía, miren lo que hay. Tenemos esto, pero es al papá, Al papá. que le ofreció esos detalles por la dimensión. Sí, pero esto. Entonces, esto está callado, pero Juan. esas son investigaciones extremadamente secretas, pero ocurre que aquí Pero no hay los nada de medios información. de comunicación queremos que la policía nos vaya ofreciendo detalles de una investigación. Señores, eso es sicariato, Sí. eso es un asunto delicado. Pero no ha salido, no hay nada de información tampoco, Juan. Tú tienes razón de lo que dices. No hay que dar, porque la policía no tiene que dar información, porque son investigaciones. Es investigación. Pero la familia está desesperada, Juan. Hay que ponerse en el lugar de la familia. La familia está desesperada, esperando, que tampoco no le dicen nada, no les ponen nada. Entonces ya tiene 2 meses hace de eso, más o menos, aproximadamente. Entonces, el video que podemos ver, o el video que anduvo rodando y que todavía anda, se ve que es algo como planificado, donde pasa la jipeta, después se devuelve. Él entonces en ese preciso momento supuestamente estaba recogiendo el diario, y pasó el hecho. Entonces, yo hablaba ayer con un abogado que tú mencionabas, y él me decía, oye, ese caso no hay poca información, ese caso está como muy cerrado, está muy blindado, nadie tiene casi información, porque es un caso delicado, como tú expones. Es un caso que la gente está esperando, si fue ajuste de cuenta, si fue deuda, si fue, qué sé yo, mandado a matar por algún ex cliente. No se sabe, hay que esperar lo que la policía exponga, hay que esperar lo que la policía decida y concluya con las investigaciones. Hay que dejar que la policía haga su trabajo, porque esa es la función de la policía, hacer su trabajo. En realidad, un crimen de esa naturaleza posiblemente duró meses planificándose. Exacto. Meses planificándose. Sí. Entonces, en la República Dominicana tenemos un grave problema, y es que queremos montar una presión a la policía, fundamentalmente desde los medios de comunicación, Sí, para que me aclaren los crímenes en apenas horas. horas. Y cuando vemos que hay días, entonces ya empezamos a decir, pues, la policía no hizo nada. No No, hace nada. no. Reitero, es un asunto delicado ese, donde los planificadores y ejecutores de ese crimen durante meses posiblemente estuvieron estudiando
cómo no dejar el más mínimo elemento Claro. que descubriera. Sí, Entonces, así como tenemos buenos investigadores en la policía sí. y en la fiscalía, de esa misma manera, los que planificaron el crimen, Pueden a ser lo buenos. mejor con experiencia en Pero eso, no. amarraron todo Sí. de forma tal que a la autoridad se le haga difícil. Ah. Hay crímenes de sicariato en países que se cogen 5, 6, 10 años. Hasta 20 años he visto yo, Juan. Porque la delincuencia, Juan, siempre busca la forma de innovar, siempre de irse adelante. Ah, salió esto, no, yo voy a sacar esto. Es decir, como usted tiene la habilidad de poner un negocio y hacer algo diferente, la delincuencia también tiene esa facultad, porque esa es su forma, tratar de que la cosa no se descubra. Yo, Eso es así. yo entiendo perfectamente las inquietudes de la amiga Joanna, esposa de Basilio Guzmán, de sus hijos. Está desesperada Yo esa señora. entiendo perfectamente la situación que ellos están viviendo. Ellos quieren que el asunto se aclare, pero también yo me pongo del otro lado. Es decir, es un trabajo delicado de investigación. Es un trabajo que hay que darle tiempo. Vamos con los titulares más destacados, pasando revista en este viernes. Ando revista. La reforma al Código de Trabajo avanza en un 70%. Ah, pues quieren seguir con eso. Venta de útiles escolares todavía luce muy lenta. Titulares más destacados de la prensa nacional, aquí en Pasando Revista. La confrontación sube de tono entre el presidente Luis Abinader y la oposición política. La amigdalitis bacteriana está tumbando a muchas personas. La Contraloría niega fricción con el PEC. Aumentan los costos operativos de los colmados. Cae el precio del petróleo. Hay múltiples subsidios, pero la gasolina no baja, dice la noticia principal de Diario Libre. Haití, el nuevo epicentro del paramilitarismo, titula el Listín Diario. Es el editorial del Listín Diario. 18 personas y 3 empresas causadas de red de trata. Enviado del PECA a la iglesia no pierde fieles. El enviado del Papa a la iglesia no pierde fieles. Bueno, hay una noticia principal, hay una noticia de primera plana, algunos medios le dan una buena cobertura, y es los drones que ha presentado la Policía Nacional Ajá. para la vigilancia de la delincuencia y la criminalidad, fundamentalmente en la capital. Se ha establecido una plataforma para dar seguimiento a todo lo que tiene que ver con el trabajo para combatir la delincuencia, y ahora acaban de llegar unos drones Sí. que se van a utilizar en la capital. Eso es un paso de avance, Ese es el nuevo paso de así avance. como las cámaras Sí, sí. públicas y privadas Claro. en diferentes ciudades ayudan a aclarar crímenes. A lo mejor los drones pueden contribuir también a hacer un trabajo más efectivo por parte de la policía. Aquí la mayoría de los crímenes y hechos delincuenciales se están aclarando precisamente por las cámaras de seguridad, tanto de empresas privadas como de instituciones públicas que tienen fundamentalmente en los centros de las principales ciudades del país. Esas cámaras son las que están ayudando a los investigadores de la policía y del Ministerio Público a aclarar muchos crímenes. Y si los drones contribuyen, pues bienvenidos sean los drones. Otro punto, Juan, hay que iluminar el país. Hay que iluminar el país, porque la delincuencia no le gusta la claridad. Entonces hay que iluminar el país, pero con esta tanda de apagones que tenemos, ¿cómo vamos a llegar?
Una institución por un lado y otra por otro lado. Entonces, debemos de iluminar el país y esa parte de la tecnología, la policía, todo nuestro apoyo, porque la reforma necesita empezar ya. La reforma necesita empezar ya. Necesitamos un respiro. Por ejemplo, ayer yo tenía un guión de un programa y en ese guión habían 6 atracos, Juan. 6 atracos. Eso no es posible. Bueno, el tema de tecnificar a la Policía Nacional es positivo. Sí. Hay que entregarle a la policía las herramientas que necesita para hacer un trabajo efectivo a todos los niveles. Sí. Por supuesto, hay muchas opiniones encontradas, contradictorias, diferentes, Siempre hay una en resistencia. relación a qué es lo que debemos de hacer con la Policía Nacional. Algunos dicen que lo primero es mejorar los ingresos, los salarios de la policía, dotarlas de los vehículos, los equipos, los uniformes que necesita y aparte de eso, el aspecto que tiene que ver con el entrenamiento, Sí, que el ha sido censo. muy flojo, El muy censo, débil. como le dicen. Tú haces un curso y a los 2 meses ya tú andas con un uniforme de la policía porque tú eres policía. Y un arma. Y darle un arma a una gente. Sin tú saber qué cantidad. Se le han hecho pruebas psicológicas, se le han hecho pruebas de autoestima, el entrenamiento, como le decimos aquí en el Cibao, el censo. Ha pasado el censo, por lo menos debería de ser un año mínimo. Y yo estoy de acuerdo con unas declaraciones de que el jefe de la policía expuso. Tiene que ser bachiller, Juan, por lo menos, porque usted es bachiller, usted tiene otro tipo de educación, usted tiene otro tipo de superación, porque usted bachiller por lo menos tiene deseo de ir a estudiar. Entonces ya las empresas privadas no quieren a nadie que no sea bachiller tampoco. ¿Qué usted va a hacer con una persona con un 6º o 7º curso? No, debe de ser por lo menos bachiller y con deseo de estudiar y ir a la universidad. El hecho es que deberíamos de tener una policía en la que sea un orgullo ingresar. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que hemos tenido? Una policía en la que jóvenes de campo, sin ninguna formación académica, Sí. sin oportunidades, Ajá. deciden engancharse, como ellos le llaman, deciden engancharse a la policía como una oportunidad, Una oportunidad. de verse a través de ahí, Sí. entonces pueden mejorar su nivel, sus condiciones de vida. Sí. Un salario, un arma de fuego, uniforme, viven en los destacamentos, muchos de ellos. Sí. Entonces, eso les da un estatus. Sí. Entonces, hasta que no se erradique todas estas situaciones, es difícil tú tener una policía, porque imagínese usted, Una policía en mal las paga. investigaciones que se han realizado han determinado Sí. que más del 80% de los que ingresan son jóvenes de campos del sur del Sí. país, Sí, es verdad. extremadamente pobres, ¿Por que qué? no tienen oportunidades de Porque nada. no hay un atractivo, Juan. Por ejemplo, en esos campos no hay atractivo, no hay fuente de empleo. Juan, yo estuve en Montecristi hace aproximadamente varios meses. Es un pueblo fantasma, Juan. Esos pueblos de Mao hacia abajo, Santiago Rodríguez, es un pueblo fantasma. Usted va por el sur. Yo estuve en Pedernales, Cabo Rojo, Barahona, anduve todo eso por ahí. Son pueblos fantasma y provincias fantasma. Cuando llega una gente que es un policía, llegó un Dios. No hay de nada para Lo vivir. mismo pasa también con los maestros. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el entrenamiento de los maestros y me tocó grupo desolados. Jimaní, Bauruco, Mello. Yo llegué a ver piso de tierra en entrenamiento de los maestros. Tomándola en el entrenamiento en racheta de zinc, al aire libre. Jimaní por esos lados. Entonces no hay nada, Juan, no hay fuente de empleo. Entonces cuando le dan la oportunidad de engancharse, como decimos, a la policía, lo ven como la gloria, lo ven como el éxito. Llegan con una pistola, como tú dices, con un arma de fuego. Llegó el jefe del pueblo, un sueldo regular, pero muchas oportunidades que tienen a tu ser policía y tener un arma de fuego. Señores, esto es pasando Bueno. revista.
Pero la pausa. antes, breve, yo me siento satisfecho con la voluntad y el esfuerzo Desde- que está haciendo el presidente Luis Abinader Sí. en relación a la policía. Eso es verdad, Juan. Prácticamente ningún presidente le había prestado la atención que esa institución merece. Y el empeño del general Ten también. Se involucró en esta reforma de la policía y yo creo que eso hay que aplaudirlo. Es un punto a y favor. contribuir a que ese esfuerzo sea exitoso, porque Sí. finalmente vamos a ser todos los que nos vamos a beneficiar con Todos. una iniciativa de esa naturaleza. La policía no podía seguir en las condiciones en que está. Exacto. Pausa, pasando revista Luna TV, canal 53.